Bienvenidos al encuentro de esta serie titulada Amor escrito con sangre. Quien les acompañará a su servidor, el pastor Ricardo Borges. Hoy hablaremos, amigos, de Cristo nuestro juez. ¿Alguna vez pasó por alguna evaluación o fue obligado a esperar por algún resultado? ¿O una prueba de escuela o de la facultad? ¿O una entrevista de trabajo? ¿O el resultado de un examen médico? Naturalmente, quiero decirles que la espera genera ansiedad y pensamientos de autoelevación. Tal vez haya pensado en lo que podría haber hecho mejor o en lo que debería hacer ante los posibles resultados. En los tiempos bíblicos, cada vez que comenzaba el año, el pueblo de Israel hacía un ejercicio de autoanálisis y de reflexión. Esto sucedía en la época del día de la expiación, cuando el santuario era purificado. En este periodo, un tipo de juicio tenía lugar, cuando el pueblo era llamado a afligir el alma y hacer un profundo autoexamen. De hecho, el santuario y sus servicios ilustran tres fases del ministerio de Cristo en favor de la salvación del ser humano. Número 1, su sacrificio sustitutivo. Número 2, su mediación sacerdotal. Y número 3, el juicio final. Por eso hoy vamos a aprender sobre la tercera fase, el juicio final, realizado por Jesús y tipificado por el día de la expiación. El ministerio anual del sumo sacerdote en el segundo compartimiento del santuario terrenal. El lugar santísimo, por supuesto. Durante el año, el santuario era contaminado por los pecados del pueblo, que simbólicamente eran transferidos al interior del santuario por la sangre de los sacrificios o de la carne de la ofrenda consumida por el sacerdote. Así, el pecado era perdonado, el pecador considerado limpio, pero la impureza relacionada al servicio del santuario con la manipulación de la sangre quedaba en el santuario. Sí, Señor. Por eso era necesaria una purificación a fin de, simbólicamente, limpiarlo de los pecados acumulados durante años. Pero ahora, ¿cómo se realizaba la purificación del santuario terrenal? ¿Cuándo ocurría esto? Vamos a una pequeña oración para poder una vez más pedir el auxilio del Espíritu Santo para entrarnos en este tema tan importante. Amado Señor y Padre bueno, gracias una vez más porque ya hoy hemos llegado a nuestra casi parte final de nuestra semana titulada Amor escrita con sangre. Creemos, Señor, por fe, que nuestros oyentes, los que sintonizan día a día este dial, de una u otra manera, tu Espíritu Santo ha ayudado en sus vidas, ha realizado unos milagros durante esta semana y creemos, Señor, que lo seguirás haciendo. Por eso pedimos, Padre bueno, que nuestros amigos que sintonizan este dial tan especial puedan abrirte una vez más el corazón, puedan permitirte que entres en sus vidas y de esta manera puedas obrar un poderoso milagro en sus corazones. Guarda a sus seres queridos donde quiera que se encuentren. Guárdalos a ellos, Señor, al entrar y al salir de sus hogares. Y también, Padre bueno, pueda, Señor, pagarles de acuerdo a la fidelidad que puedan mostrar contigo. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel celebraba 7 fiestas a lo largo del año. La más importante era el día de la expiación. Esta fiesta tenía lugar el 10º día del 7º mes, Tisri, que era el primer mes. Esta fecha era la columna principal del sistema sacrificial. La ceremonia del día de la expiación tenía el propósito de hacer una triple limpieza del sumo sacerdote y de su familia, Levíticos capítulo 16, versículos 6 y 17, del pueblo de Israel,
versículo 17, y del santuario, versículo 16, 20 y 33. La preparación para la expiación comenzaba 10 días antes, con las fiestas de las trompetas que daba inicio al año. Eran días de arrepentimiento, destinados a la obra que el Señor podía hacer en sus corazones, y también que terminaba en el día de la expiación. El sumo sacerdote que hacía la expiación tenía una preparación cuidadosa para este evento, pues por supuesto esa preparación como número 1 la hemos logrado clasificar allí. El tercer día del séptimo mes se mudaba a los recintos del templo para pasar una semana en oración y meditación, como nosotros la hemos pasado toda esta semana, a fin de apartarse de sus errores significativos si los tenía. Número 2. No dormía el día anterior para evitar que le sobreviniera cualquier tipo de contaminación. En el tercer lugar, se bañaba y se vestía con vestiduras santas. Y por supuesto, la cuarta era que usaba vestiduras blancas y simples y sin ostentación. Se presentaba ante Dios. Todo el ritual del día de la expiación se realizaba de adentro hacia afuera, comenzando en los lugares santísimos, pasando por el lugar santo y terminando en el patio. Pero ahora, ¿cuál es el cumplimiento del día de la expiación? ¿También hay un día del juicio para los seguidores actuales de Jesús? Esa es una pregunta muy importante para nosotros. De acuerdo con el libro de Hebreos, amigos, los siervos y los que realizaban las ceremonias, estas ceremonias del santuario terrenal, eran una representación o sombra de las cosas celestiales. Entonces, la purificación del santuario terrenal ilustraba la obra de Cristo en favor del pecador y el juicio que se realiza en el cielo. Desde el punto de vista del pecador, el sacrificio de Cristo en la cruz fue completado, pero los registros de los pecados permanecen. Por esa razón, el santuario celestial debe pasar por una purificación. Apocalipsis enseña que en ocasión del regreso de Jesús se dará la recompensa a cada ser humano de acuerdo con sus obras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Entonces es necesario que una obra de investigación o juicio preceda al regreso de Jesús. Esta obra era prefigurada por el gran día de la expiación en Israel. Llegará el momento en el que Dios comenzará a juzgar a los habitantes de la tierra, definiendo quién será salvo y habitará en la ciudad santa. La purificación anual del santuario terrenal señalaba a la purificación del santuario celestial. Es evidente que no existe pecado en el cielo, pero sí el registro de los pecados. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y estos deben ser eliminados de los registros de los justos por un proceso judicial. En Daniel capítulo 8 versículo 14 podemos leer, dice la palabra de Dios: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aplicando el principio día por año de interpretación profética, es decir, cada día en profecía equivale a un año literal, según Ezequiel capítulo 4 versículos 6 y 7. Cuando pasarán 2300 años, el santuario sería purificado y llegaría el día del juicio. El próximo paso es descubrir cuándo comienza este periodo profético. El ángel Gabriel vuelve para explicar la profecía a Daniel y le muestra el evento. Dice allí la palabra de Dios: Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar las plazas y el muro en tiempos angustiosos. Capítulo 9, versículo 25 del libro de Daniel. La orden para restaurar y edificar Jerusalén
fue promulgada en el año 457 a.C. Eso allí podemos ver en el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14, y en el capítulo 7 también. Pasando los 490 años dados a los judíos, también podemos tener la referencia en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Llegamos al año 34 después de Cristo. Y este año es importante porque en este año fue cuando Esteban fue apedreado. Restan entonces 1810 años del periodo mayor de 2300 años. Solo queda sumar estos 1810 años y la profecía llega al tiempo exacto en el que se iniciará la purificación del santuario, es decir, 1844. Entonces, el día de la expiación en el año de 1844, que sucedió específicamente el día 22 de octubre, marcó el inicio del juicio y entonces Cristo dejó el lugar santo del santuario para iniciar en el lugar santísimo una obra de purificación. Así, de la misma manera que el sumo sacerdote volvía al patio para bendecir al pueblo, cuando Jesús termine su obra de juicio, volverá a la tierra para bendecir a su pueblo y llevarlo al cielo. San Mateo capítulo 25, versículo 34. Las fases del juicio. Este juicio en el cielo está dividido en 3 fases. Número 1, juicio investigador, preadvenimiento. Número 2, o punto número B, juicio de comprobación. Y número 3, o C, juicio ejecutivo. En la primera fase solo se analizan los casos de aquellos que un día aceptaron a Jesús como Salvador. Esta fase comenzó el día 22 de octubre de 1844 y terminará cuando Jesús termine su obra en el lugar santísimo del santuario. Eso lo podemos ver allí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. La segunda fase del juicio de comprobación, por supuesto, tendrá lugar durante el milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ese será, por supuesto, el día del juicio para los impíos, o sea, para aquellos que no aceptaron a Jesús como Salvador personal. Eso no significa que habrá esperanza para ellos. El juicio solo se realiza para dejar en claro delante de todo el universo el motivo de su perdición. La tercera fase del juicio ejecutivo será la aplicación de la sentencia sobre los impíos y ocurrirá después del milenio. Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Vio la segunda resurrección, cuando todos los impíos salieron de los sepulcros. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Vio a Satanás suelto y engañando a los impíos para que atacaran la ciudad. Sin embargo, cuando sitiaron la ciudad santa, descendió fuego del cielo y consumió a todos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9. Ese será el fin de los impíos, así como de Satanás y sus ángeles malos. Pero ahora, ¿cómo escapar de este juicio? ¿O cómo podemos ser salvos en este momento en que los hombres están siendo analizados en el santuario celestial? Yo quiero decirles que solo existe una esperanza de escapar de la condenación en el juicio y obtener la vida eterna. Entregar nuestro caso en las manos de Jesús, el juez justo. Hechos capítulo 17, versículo 31. Juan enseñó que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. San Juan capítulo 5, versículo 22. Pablo enseña que Jesús es juez de los vivos y de los muertos. Hechos capítulo 10, versículo 42. El libro de Apocalipsis, hablando sobre los salvos, declara: han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Por eso los salvos alcanzarán una rica experiencia con Jesús. Creerán en su sacrificio expiatorio y se aferrarán en sus méritos. Por eso la Biblia declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12.
El autor del libro de Hebreos nos hace una invitación hoy. Una vez más, amigos que nos escuchan, que sintonizan este dial. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre de Dios. Allí Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, nos deja esta gran esperanza. Sí, el templo celestial se convirtió en un lugar de expiación y juicio. Pero el juez nos ama y nos desea conceder a todos los méritos de una vida sin pecado, que es la única forma de escapar de la condenación eterna. Por eso, vamos a acercarnos a Jesús con confianza, con la seguridad de que Él cumple su promesa, cumple lo que promete. Amigos, hoy descubrimos que en el cielo se está llevando a cabo un juicio y que debemos evaluar profundamente nuestro corazón. ¿Qué falta entregar a Dios entonces? Hoy Cristo está realizando un gran juicio y necesitamos rápidamente deshacernos de todo lo que nos aparta de Dios. Tome hoy la decisión, el tiempo es ahora. Me gustaría una vez más orar por ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano que sintoniza nuestro dial. Amado Señor y Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos días hemos visto cuán importante, Señor, eres para nosotros. Hoy nos has dejado ver a través de tu palabra que eres nuestro juez justo, Cristo nuestro Salvador. Y a ti, Señor, te queremos hoy reconocer como nuestro único y verdadero Salvador. Ayuda a nuestros amigos que no han tomado una decisión sabia a través del bautismo, que es el inicio de la vida cristiana. Permite que el poder de tu Espíritu Santo los motive y los lleve a poder entender que separados de ti, nada podéis hacer. Señor y Padre bueno, síguenos dirigiendo, síguenos acompañando y por sobre todas las cosas, Señor eterno, perdona nuestros pecados, ayúdanos a mejorar cada día y Padre bueno, de una manera muy especial, pedimos Señor hoy que nos sigas preparando para estar contigo por la eternidad. Lo pedimos y lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.